Cada vez que creía haber pasado por los momentos más difíciles de mi vida, descubría que estaba equivocada. La imposibilidad de ser madre, la soledad que invade incluso una casa habitada, los largos periodos de silencio que aprendemos a soportar sin protestar, nada de eso me preparó para el momento en que nuestra empleada depositó un bebé en mis brazos y desapareció para siempre. En ese momento, solo podía preguntarme por qué me había hecho eso. Lo que no sabía era que esa niña no había sido abandonada por casualidad, y cuando descubrí la identidad del padre de esa pequeña, mi universo se derrumbó de forma irreparable. Esta es la verdad que guardé durante años y que hoy necesito revelar. Antes de continuar con esta historia que transformó por completo mi existencia, les pido un favor. Dejen en los comentarios desde dónde me están siguiendo y cuántos hijos tienen. Quiero conocer a quienes están al otro lado escuchándome. Aprovechen para suscribirse al canal, darle a me gusta y compartir con alguien que necesite pensar sobre las sorpresas que nos depara el destino. Ahora respiren profundamente, porque lo que viene es inimaginable. Me llamo Solange y esta historia comienza cuando todo parecía perfecto a los ojos de los demás. Me casé joven con Jorge, un hombre admirado por todos debido a su éxito, su porte y su sonrisa cordial en los eventos sociales. Teníamos una casa demasiado grande para nosotros dos, coches en el garaje que brillaban al sol, ropa de diseño y cenas en restaurantes refinados. Así era como medíamos nuestra felicidad, a través de los objetos que el dinero podía comprar. En aquellos tiempos creía que eso era suficiente. Qué ingenua era. El vacío que se expandía entre nosotros no podía llenarse con regalos ni viajes. Cuando se apagaban las luces y nos quedábamos solos en aquella inmensa casa, el silencio nos dolía en los oídos. Era el silencio de una cuna que nunca mecí, de risas infantiles que nunca resonaron por los pasillos. Intenté todas las posibilidades para concebir un hijo. Me sometí a tratamientos que dañaron mi cuerpo y mi alma. Recé hasta quedarme sin voz, lloré hasta agotar las lágrimas. Nada funcionó. Mi vientre permaneció tan vacío como mi corazón. Jorge afirmaba que no importaba, que los dos éramos suficientes el uno para el otro, pero sus ojos revelaban otra realidad cuando observaba a sus amigos con sus hijos. Nuestra existencia era como una película bonita, pero sin audio. Todo parecía perfecto en la superficie, pero faltaba algo fundamental que le diera sentido al conjunto. Fue en ese periodo cuando contraté a Leticia para que me ayudara con las tareas domésticas. Recuerdo el día en que llamó a la puerta como si fuera ayer. Tenía una forma tímida de expresarse, mirando más al suelo que a mí. Debía de tener unos 20 años. Era delgada, con el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta. No llevaba maquillaje ni tenía las uñas cuidadas. Vestía una blusa sencilla, vaqueros y zapatillas gastadas. Me contó que venía de las afueras y que necesitaba mucho el trabajo. Algo en su mirada me conmovió profundamente. Tal vez fuera esa combinación de fuerza y fragilidad de quien ya ha enfrentado tormentas, pero aún teme la lluvia. La contraté inmediatamente, sin pedir referencias ni hacer muchas preguntas. Jorge encontró extraña mi decisión repentina, pero no la cuestionó. De hecho, rara vez cuestionaba mis decisiones sobre la casa. Era como si ese fuera mi pequeño reino, donde podía ejercer el control que no tenía en otras áreas de mi vida. Leticia comenzó a trabajar al día siguiente, llegando temprano y marchándose cuando ya se ponía el sol. Era dedicada, cuidadosa, silenciosa. Hacía todo con una atención que me impresionaba. A veces la observaba desde la puerta sin que ella se diera cuenta.
Había una delicadeza en sus movimientos, como si cada objeto que tocaba mereciera un cuidado especial. Con el paso de los meses, fui conociéndola mejor, o mejor dicho, fui dándome cuenta de lo poco que sabía de ella. Leticia no hablaba de su familia. Cuando le pregunté por sus padres, solo me dijo que hacía mucho tiempo que no los veía. Sobre hermanos, negó con la cabeza. No tenía fotos que mostrar ni historias de su infancia que compartir. Era como si su vida hubiera comenzado allí, en esa casa, con ese trabajo. Durante el almuerzo, empecé a invitarla a sentarse conmigo en la mesa de la cocina. Jorge casi nunca almorzaba en casa, así que eran momentos solo para nosotros. Al principio se negaba, diciendo que no era apropiado, pero insistí tanto que acabó cediendo. Hablábamos de cosas sencillas, el tiempo, las noticias, una receta nueva. Poco a poco fui sintiendo que esos almuerzos eran la parte del día que más esperaba. No era solo la compañía, era algo más profundo. Era como si, de alguna manera inexplicable, estuviera llenando un vacío que ni siquiera sabía nombrar. Sin darme cuenta, empecé a comprarle ropa, a preocuparme por si comía bien, a preguntarle si necesitaba algo. Jorge notó este cambio y lo comentó una noche mientras cenábamos. «Tratas a esa chica como si fuera tu hija». No respondí, pero en el fondo de mi corazón sabía que tenía razón. En algún momento, sin que yo lo planeara, Leticia se había convertido en algo más que una empleada. Era la hija que nunca tuve, la persona que despertaba en mí un instinto maternal adormecido por años de frustración. Una tarde de lluvia intensa, Leticia me buscó en la biblioteca donde solía leer. Entró lentamente, como quien teme interrumpir algo importante. Tenía los ojos enrojecidos y las manos inquietas arrugaban el dobladillo de la blusa. Le pregunté qué había pasado, temiendo que hubiera recibido alguna mala noticia. Se sentó a mi lado en el sofá, respiró hondo y me dijo que necesitaba contarme algo. Fue entonces cuando supe que estaba embarazada. Las palabras salieron temblorosas de su boca, seguidas de un llanto contenido. Dijo que entendía si quería que se fuera, que no quería causar problemas, que encontrarían una solución. No sé explicar lo que sentí en ese momento. Fue como si algo dormido dentro de mí despertara de repente. Le cogí las manos entre las mías y le prometí que todo iría bien, que no estaba sola, que estaría a su lado en cada paso de ese viaje. Cuando le pregunté por el padre del niño, desvió la mirada y solo dijo que él no formaba parte de la historia. No insistí en ese momento. Lo que importaba era que una nueva vida estaba creciendo, una vida que, de alguna manera, entraba en mi historia como una segunda oportunidad, una oportunidad de ser madre, de cuidar, de amar a alguien desde su primer suspiro. Recuerdo haber dormido esa noche con una extraña sensación de paz y propósito, como si por fin todo tuviera sentido. Poco sabía yo que ese embarazo escondía un secreto que cambiaría para siempre el curso de mi vida. Un secreto que Jorge guardaba en el silencio de sus ausencias y que Leticia llevaba en su vientre junto con el niño que crecía día tras día. Después de que Leticia me contó sobre el embarazo, algo cambió dentro de mí. Era como si una puerta cerrada durante años finalmente se abriera, dejando entrar una luz que ni siquiera sabía que existía. Su barriga crecía lentamente y, con ella, crecía mi dedicación. Convertí la habitación de invitados, la que estaba más cerca de la mía, en un lugar para ella. Compré sábanas nuevas, cortinas claras, una lámpara de luz suave para las noches. Jorge observaba mis cambios con una mirada que no lograba descifrar.
Una noche, mientras ordenaba la ropa de bebé que había comprado, entró en la habitación y se quedó parado en la puerta. ¿No crees que estás exagerando, Solange? Solo es la empleada, no es de la familia. Sus palabras me golpearon como piedras, pero fingí que no me importaba. Solo respondí que Leticia no tenía a nadie, que necesitaba ayuda, que era lo mínimo que podíamos hacer. En realidad quería gritar que esa chica y el niño que esperaba se habían convertido en mi mundo, mi oportunidad de sentir lo que nunca pude. Pero me lo guardé para mí, como había guardado tantas otras cosas a lo largo de nuestro matrimonio. Jorge se encogió de hombros y se marchó, volviendo a sus documentos y a sus llamadas de trabajo. ¿Cómo podía ser tan frío incluso después de tantos años juntos? Había momentos en los que Jorge me parecía un extraño con el que compartía la cama, la mesa y la dirección, pero no necesariamente la vida. Reduje las tareas de Leticia en la casa, a pesar de sus protestas. Ella insistía en que podía seguir trabajando normalmente, que el embarazo no era una enfermedad. Yo sonreía y le decía que necesitaba descansar, que el bebé necesitaba tranquilidad. En realidad, quería cuidarla como si fuera mi propia hija esperando un hijo. Le concertaba citas con el médico y la acompañaba, cogiéndole la mano durante las pruebas. Fue en una de esas citas cuando descubrimos que sería una niña. Recuerdo la tímida sonrisa de Leticia al escuchar la noticia, sus manos acariciando el vientre ya visible bajo el sencillo vestido que llevaba. Pasaron los meses y organicé todo para la llegada del bebé. Monté una cuna en la habitación de Leticia, compré pañales, biberones, ropita en tonos pastel. Cuando encontraba algo especialmente bonito en las tiendas, no podía resistirme. Jorge empezó a quejarse de los gastos, diciendo que estaba perdiendo el control. En una discusión particularmente tensa, me echó en cara que estaba intentando comprar lo que el dinero no podía dar. Es solo el bebé de una empleada cualquiera. No es tu hijo, Solange. ¿Cuándo vas a aceptarlo? Sus palabras me dolieron profundamente, pero no cambiaron mis sentimientos. Seguí preparándolo todo, ahora con más discreción. Leticia parecía confundida con tanto cuidado. A veces la pillaba mirándome con una expresión extraña, como si quisiera decir algo importante, pero no encontrara las palabras. Le pregunté más de una vez si estaba bien, si necesitaba hablar de algo. Siempre desviaba la mirada y decía que solo estaba cansada, que era normal en el embarazo. Le creí, o tal vez elegí creerle. Es curioso cómo a veces el corazón se niega a ver las señales que capta la mente. En el fondo, tal vez sabía que algo andaba mal, que había algo que no se decía, pero estaba tan absorta en la idea de ese bebé, en la oportunidad de experimentar un poco de la maternidad que me había sido negada, que ignoré cualquier señal de alerta. Por la noche, cuando todos dormían, iba a la habitación de Leticia solo para escuchar su respiración, para asegurarme de que estaba bien. A veces me quedaba parada en la puerta, imaginando cómo sería cuando llegara el bebé. Los llantos en medio de la noche, las tomas, los cambios de pañales. En algunos momentos me sorprendía fantaseando que era mi hija la que estaba allí esperando, mi nieto o mi nieta. Una fantasía dulce y amarga al mismo tiempo, porque resaltaba todo lo que nunca había tenido. En el 7º mes de embarazo, Leticia comenzó a estar más callada, más distante. A veces la encontraba llorando sola en el jardín, sentada en el banco bajo la jabuticaba. Cuando le preguntaba qué había pasado, se secaba las lágrimas rápidamente y decía que eran solo las hormonas. Las mujeres nos ponemos así cuando estamos embarazadas, ¿no, señora Solange?
y esbozaba una sonrisa que no llegaba a los ojos. También empecé a notar un comportamiento extraño en Jorge. Él, que siempre llegaba tarde del trabajo, empezó a aparecer en casa a horas inesperadas. Decía que estaba preocupado por mí, por mi excesiva implicación en el embarazo de Leticia, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Una vez entré en la cocina y los encontré hablando. Se detuvieron inmediatamente cuando me vieron. Jorge dijo que solo le estaba preguntando a Leticia si necesitaba algo de la farmacia, ya que él iba a salir. Ella confirmó la historia con un rápido gesto y volvió a lavar los platos. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. En aquella época estaba muy ocupada organizando la fiesta para el bebé que estaba planeando para Leticia. Sí, lo sé, una fiesta para el bebé de la empleada no era algo habitual. Las pocas amigas que aún me quedaban pensaron que era una idea absurda. Una de ellas, Carmen, llegó a decirme a la cara que estaba perdiendo la cabeza, que aquella chica me estaba manipulando. Rompí toda relación con Carmen después de eso. De hecho, me alejé de casi todos los que no entendían mi vínculo con Leticia y su bebé. Era como si el mundo se hubiera dividido en dos, los que apoyaban mi decisión de cuidar de ellos y los que me juzgaban por ello. Y, sinceramente, no me importaban los juicios. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. El baby shower fue sencillo, solo con las empleadas de la casa y algunas vecinas más cercanas. Leticia parecía incómoda siendo el centro de atención, pero sus ojos brillaron cuando vio todos los regalos para el bebé. Después de que se fueron las invitadas, me abrazó fuerte, algo que nunca había hecho antes. Gracias por todo, señora Solange. No sabe lo mucho que significa para mí. Sonreí con lágrimas en los ojos y le dije que era ella quien me estaba dando un regalo, trayendo vida y alegría a nuestra casa. Esa noche, mientras guardaba los regalos en la habitación del bebé, Jorge entró en silencio. Se quedó observándome durante unos minutos antes de hablar. Solo espero que no salgas herida con todo esto, Solange. Esa chica va a tener al niño y seguirá con su vida. ¿Y tú qué vas a hacer? Le respondí que no me importaba el futuro, que solo quería vivir ese momento. Él negó con la cabeza, como quien se rinde al discutir con un niño terco, y se marchó. 2 semanas después, en plena madrugada, Leticia llamó a la puerta de mi habitación. Tenía las manos sobre el vientre y el rostro contraído por el dolor. Creo que ha llegado la hora, señora Solange. Yo ya estaba preparada. Cogí la maleta que habíamos preparado semanas antes, llamé al chofer y la llevé al hospital. Jorge ni se despertó o fingió no hacerlo. Durante todo el trayecto le sostuve la mano, sintiendo cada contracción, cada gemido de dolor como si fueran míos. En el hospital no me dejaron entrar inmediatamente en la sala de partos. Me quedé paseando de un lado a otro en la sala de espera, rezando, suplicando que todo saliera bien. Cuando finalmente me permitieron verla, Leticia estaba agotada, con el pelo pegado a la frente mojada de sudor, pero sonreía. En sus brazos, envuelta en una manta rosa, estaba Clara, la niña más hermosa que he visto nunca, con los ojitos muy abiertos, como si ya quisiera absorber el mundo entero. Cuando Leticia la puso en mis brazos, sentí un amor que nunca antes había experimentado, un amor puro, incondicional, abrumador. Miré ese rostrito perfecto y prometí en silencio que haría todo lo posible por protegerla, para que nunca le faltara nada. Poco sabía yo que esa promesa se pondría a prueba de formas que nunca podría imaginar. Volvimos del hospital un domingo por la tarde. El cielo estaba despejado,
de un azul que parecía dar la bienvenida a Clara. Arreglé la habitación de Leticia con flores frescas y puse la cuna muy cerca de su cama para poder alcanzar a la bebé durante la noche sin tener que levantarme. Jorge estaba en casa cuando llegamos, algo raro para un domingo. Normalmente se inventaba compromisos de trabajo o partidas de golf con clientes. Ese día, sin embargo, estaba en la sala hojeando el periódico, como si nos estuviera esperando. Cuando entramos, se levantó, miró a la bebé en brazos de Leticia y se quedó parado, sin decir nada. Noté algo extraño en sus ojos, una mezcla de fascinación y miedo que nunca había visto antes. Le pregunté si quería coger a la pequeña Clara, pero negó con la cabeza. Dijo que tenía las manos demasiado grandes y que podría hacerle daño. Era una excusa extraña, pero no insistí. En los días siguientes me di cuenta de que Jorge evitaba estar en la misma habitación que el bebé. Cuando Clara lloraba, él salía apresuradamente, como si el sonido le molestara profundamente. Llegué a preguntarle si todo iba bien, si el llanto del bebé le perturbaba tanto. Me respondió que solo estaba cansado, que necesitaba silencio después del trabajo. Pero había algo más, lo podía sentir. Era como si la presencia de Clara despertara en él algún tipo de culpa o arrepentimiento que yo no comprendía. Leticia, por otro lado, florecía como madre. En los primeros días parecía insegura, mirándome en busca de aprobación cada vez que le daba el pecho, cada vez que le cambiaba el pañal. Yo le enseñaba con paciencia, mostrándole cómo coger al bebé para que eructara, cómo comprobar que el pañal estaba bien puesto, cómo calmar a Clara cuando lloraba sin motivo aparente. Era como si le estuviera transmitiendo todo lo que había aprendido en los libros que devoré durante años mientras intentaba quedarme embarazada, todo el conocimiento teórico que nunca pude poner en práctica. Por la noche, a menudo era yo quien se levantaba cuando Clara lloraba, para que Leticia pudiera descansar. Cogía a la bebé en brazos, le cantaba en voz baja canciones de cuna que mi propia madre me cantaba a mí, y caminaba por la casa a oscuras, sintiendo su cuerpecito caliente contra mi pecho. En esos momentos, me permitía fantasear por completo con que era mi hija, mi nieta. La casa, antes tan silenciosa que llegaba a doler, ahora estaba llena de vida. Las semanas pasaban y Clara crecía sana y fuerte. Sus ojitos, que al principio parecían no enfocar nada en concreto, ahora seguían nuestros movimientos con curiosidad. Su piel, antes enrojecida, adquiría un tono dorado como el de Leticia. Su cabello crecía fino y claro, diferente del cabello oscuro de su madre. Una mañana, mientras bañaba a Clara, noté algo que me hizo detenerme por un instante. La forma de los ojos, el dibujo de la nariz. Había algo familiar allí, algo que no provenía de Leticia. Sacudí la cabeza, alejando el pensamiento. Era solo una impresión mía, el tipo de cosa que sucede cuando convivimos mucho tiempo con las personas. Comenzamos a ver similitudes donde no las hay. Jorge seguía distante, pero a veces lo pillaba observando a Clara cuando creía que nadie lo veía. Una vez entré en la sala sin hacer ruido y lo encontré de pie junto al carrito donde dormía. No la tocaba, solo la miraba con una expresión que mezclaba fascinación y pesar. Cuando se dio cuenta de mi presencia, salió rápidamente, diciendo que estaba buscando las gafas. Leticia parecía más tranquila ahora, más segura en su papel de madre. Sonreía más, hablaba conmigo durante las comidas, me contaba los pequeños progresos de Clara. Solo tenía un comportamiento extraño. Evitaba quedarse a solas con Jorge. Si él entraba en una habitación donde estábamos,
Ella enseguida inventaba una excusa para salir. Al principio no le di importancia. Pensé que era solo la incomodidad natural de una empleada ante su jefe. Pero con el tiempo empecé a notar un patrón. Había tensión en el aire cuando los dos estaban en la misma habitación, un silencio cargado de cosas no dichas. Una tarde, mientras Leticia amamantaba a Clara en la terraza, le pregunté si todo iba bien entre ella y Jorge, si él había hecho o dicho algo que la molestara. Se puso pálida, apretó a Clara contra su pecho como para protegerla y negó con la cabeza. No, señora Solange, todo va bien. El señor Jorge siempre me ha tratado con respeto. Pero sus palabras sonaban ensayadas, vacías. Sus ojos decían otra cosa, algo que yo aún no estaba preparada para ver. Los meses siguientes fueron de pura alegría. Clara aprendió a sonreír, luego a sentarse, luego a gatear. Cada logro se celebraba como si fuera un milagro, y para mí lo era. Después de tantos años viviendo en una casa sin vida infantil, ahora tenía risas, llantos, juguetes esparcidos por el suelo. Leticia volvió a hacer algunas tareas ligeras en la casa, pero yo insistía en que Clara era su prioridad. De hecho, Clara se convirtió en la prioridad de todos nosotros. Incluso Jorge parecía menos distante ahora. Una noche entré en la habitación de Clara y lo encontré contándole un cuento. Me quedé parada en la puerta, sin querer interrumpir ese momento tan especial. Él no me vio. Hablaba en voz baja, sosteniendo uno de los libros infantiles que yo había comprado. Clara, que ya tenía casi 1 año, lo miraba con ojos curiosos, golpeando con sus manitas la cuna. Cuando terminó la historia, Jorge se quedó en silencio por un momento. Luego, en un tono tan bajo que apenas pude oírlo, dijo: «Eres tan hermosa como tu madre». Salí de allí en silencio, con el corazón encogido. Algo andaba mal, lo sentía, pero aún no podía identificar qué era. O tal vez no quería. El primer cumpleaños de Clara fue una fiesta pequeña, solo nosotros 3. Leticia y algunas empleadas de la casa que se habían encariñado con la niña. Jorge dijo que tenía una reunión importante y no podía asistir. No me sorprendió. Siempre inventaba excusas para no participar en momentos importantes. Lo que me sorprendió fue encontrarlo horas después de la fiesta, sentado solo en el despacho, con un vaso de whisky en la mano, mirando una foto antigua. Cuando me acerqué, guardó rápidamente la foto en el cajón. Le pregunté si todo iba bien. Dio un largo trago a la bebida antes de responder que sí, que solo era el cansancio del trabajo. Siempre el trabajo, siempre el cansancio. Las excusas de Jorge para justificar su distanciamiento emocional ya no me convencían desde hacía mucho tiempo. Esa noche, tumbada a su lado en la cama, me pregunté cuánto de nuestra vida era real y cuánto era solo apariencia. Pero mis pensamientos se vieron interrumpidos por el llanto de Clara. Me levanté, como tantas otras noches, para ayudar a Leticia. Poco después del cumpleaños de Clara, empecé a notar cambios en Leticia. Parecía más callada, más pensativa. Varias veces la encontré mirando por la ventana con una expresión distante, como si estuviera planeando algo. Cuando le preguntaba si todo iba bien, sonreía y decía que sí, que solo eran preocupaciones de madre. Una mañana, mientras tomábamos el café en la cocina, me preguntó, aparentemente sin motivo: «¿Me odiaría si hiciera algo malo, señora Solange?». La pregunta me pilló por sorpresa. Le respondí que no, que todos cometemos errores, que lo importante era tener buenas intenciones. Ella asintió, pensativa, y no volvió a sacar el tema. Días después, la encontré guardando algunas prendas de Clara en una maleta pequeña.
Le pregunté si estaba planeando un viaje. Me respondió sin mirarme a los ojos que solo estaba organizando la ropa que le había quedado pequeña para donarla. Le creí, o fingí creerla. Había una parte de mí que presentía algo, pero se negaba a afrontarlo. Era más fácil seguir con la rutina que habíamos construido, con la felicidad que había encontrado cuidando de Clara. Jorge seguía actuando de forma extraña. A veces llegaba a casa con regalos para Clara, juguetes caros, ropa de marca, pero me los daba a mí, nunca directamente a Leticia. Decía que se los podía dar yo, ya que pasaba más tiempo con la niña. Yo aceptaba sin cuestionar sus motivos. Una noche me desperté con el sonido de unas voces. Eran Jorge y Leticia hablando en el jardín. Me acerqué a la ventana para intentar escuchar lo que decían. Sus voces eran bajas, tensas. Solo pude captar fragmentos. Lo prometiste. Jorge, no puedo más. Ella se merece saberlo. Y luego su voz más firme. Nunca. ¿Entendido? Nunca. Volví a la cama perturbada, pero sin valor para enfrentarme a ellos. Fuera lo que estuviera pasando entre ellos, no estaba preparada para descubrirlo. A la mañana siguiente, Leticia actuó como si nada hubiera pasado. Estaba más cariñosa con Clara, más atenta conmigo. Me preparó mi desayuno favorito, me preguntó si quería que me lavara el pelo más tarde, como solíamos hacer a veces. Su excesiva amabilidad solo aumentó mi inquietud. Algo andaba mal, muy mal. Pero, como tantas veces en mi vida, opté por el silencio, por la comodidad de la ignorancia. Una decisión que lamentaría profundamente en las semanas siguientes, cuando me desperté una mañana y descubrí que Leticia se había ido, dejando atrás solo a Clara y un vacío que nunca volvería a llenarse. Un vacío que, irónicamente, se convertiría en el comienzo de una nueva etapa de mi vida, una etapa marcada por el amor, las mentiras y una verdad que nunca hubiera podido imaginar. Fue un miércoles, nunca olvidaré ese detalle. Afuera, el día estaba gris, como si el cielo presintiera lo que se avecinaba. Me desperté con el llanto de Clara, algo inusual a esa hora de la mañana. Leticia siempre se despertaba antes que yo para cuidar a la bebé. Me puse la bata rápidamente y fui a su habitación. Clara estaba en la cuna con la carita roja de tanto llorar, con las manitas agarradas a los barrotes como pidiendo ayuda. Leticia no estaba por ninguna parte. Cogí a Clara en brazos para intentar calmarla y empecé a buscarla por toda la casa. Llamé a Leticia varias veces, revisando cada habitación, cada rincón. Fue entonces cuando me di cuenta de que la puerta principal estaba abierta. En la encimera de la cocina encontré un biberón ya preparado y un paquete de pañales limpios, cuidadosamente organizados, como si hubiera previsto que Clara los necesitaría temprano. Le di el biberón a Clara, que lo bebió con avidez, y continué con mi búsqueda. Volví al dormitorio de Leticia para buscar alguna pista. La cama estaba hecha, como si nadie hubiera dormido en ella. Los cajones de la cómoda estaban entreabiertos, con algunas prendas de ropa todavía dentro y otras claramente ausentes. En la mesita de noche, un portarretales con una foto de Clara estaba boca abajo. Cuando lo levanté, vi que el cristal estaba manchado como si hubieran caído gotas sobre él, gotas de lágrimas. Me di cuenta después. Entonces lo comprendí. Leticia se había marchado. Se había ido en mitad de la noche como un ladrón que huye con su culpa. Solo que, a diferencia de un ladrón, había dejado atrás su mayor tesoro, Clara. La comprensión cayó sobre mí como una tormenta repentina y devastadora. ¿Por qué una madre abandonaría a su hija?
¿Qué desesperación sería tan grande como para hacerla dejar atrás una parte de sí misma? Miré a Clara en mis brazos, ahora tranquila después de la toma, con sus ojitos casi cerrados por el sueño. En ese momento le hice una promesa en silencio. Nunca estarás sola, nunca. Cuando Jorge llegó del trabajo esa noche, le conté lo que había pasado. Su reacción me intrigó profundamente. No había sorpresa en su mirada, solo una especie de triste resignación. Debe de haber recibido una oferta mejor en otra casa, dijo, sentándose pesadamente en el sillón del despacho. Estas chicas son así, se van donde les pagan más. Sentí que la sangre me hervía con su frialdad. ¿Cómo podía reducir eso a una cuestión de dinero? Una madre había abandonado a su hija de poco más de un año. No era un simple cambio de trabajo. No era normal. No era aceptable. No tiene sentido, Jorge. Ella nunca dejaría a Clara por dinero. Debe haber pasado algo grave. Tenemos que buscarla, avisar a la policía. Me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de pena y culpa. Déjalo como está, Solange. Es mejor así. ¿Mejor para quién? ¿Para Clara? ¿Para una niña que va a crecer sin madre? Alcé la voz, algo poco habitual en nuestro matrimonio. Jorge suspiró profundamente y se pasó la mano por el rostro cansado. Quizás se dio cuenta de que no tenía condiciones para criar a la niña. Quizás fue un acto de amor dejarla con alguien que puede darle una vida mejor. Me di cuenta de que no servía de nada discutir. Jorge parecía decidido a no involucrarse, a no buscar respuestas. A la mañana siguiente fui sola a la comisaría. Presenté una denuncia y proporcioné toda la información que tenía sobre Leticia, que no era mucha. El policía que me atendió no parecía muy interesado. Una empleada doméstica que abandona a su hijo y huye era una historia demasiado común como para despertar ninguna urgencia. ¿Prometen que la buscarán?, pregunté antes de irme. Asintió distraídamente y guardó el papel con la información en un cajón ya repleto de otros casos. Haremos lo posible, señora. Salí de allí con la certeza de que lo posible sería muy poco. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Pegué carteles con la foto de Leticia por toda la ciudad. Contraté a un detective privado, llamé a hospitales y refugios. Todo fue en vano. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra sin dejar rastro. Jorge observaba mis esfuerzos con una indiferencia que rayaba en el desdén. A veces, cuando volvía a casa después de otro día de búsquedas infructuosas, lo encontraba jugando con Clara en la sala. Eso me intrigaba. El mismo hombre que apenas miraba a la niña en los primeros meses, ahora parecía genuinamente apegado a ella. Una noche, después de acostar a Clara, lo confronté directamente. «¿Sabes algo sobre la desaparición de Leticia, verdad?» Él apartó la mirada de mí y se fijó en la bebida que tenía en la mano. «No seas ridícula, Solange. ¿Por qué iba a saberlo yo?» Insistí, recordando la conversación que había escuchado en el jardín, las tensiones que percibía entre ellos. Lo negó todo con una convicción que casi me hizo dudar de lo que yo misma había presenciado. Estábamos en un punto muerto. Una parte de mí quería seguir presionando, exigiendo la verdad, pero otra parte, quizá la más práctica, la más protectora, sabía que lo más importante ahora era Clara. La niña necesitaba estabilidad, un hogar, amor. Mientras Jorge y yo discutíamos en el despacho, ella dormía inocentemente en la habitación de al lado, ajena al drama de los adultos que decidirían su destino. Fue esa noche cuando tomé la decisión. Si Leticia no volvía, criaría a Clara como mi hija. No importaba lo que pensara Jorge, no importaba lo que dijera la sociedad.
Esa niña ya era mía en mi corazón. Ahora también lo sería ante el mundo. No hubo un momento formal en el que Clara se convirtiera en mi hija. Fue un proceso natural, casi imperceptible. Al principio, cuando la gente me preguntaba quién era la niña tan guapa que llevaba al parque, yo dudaba y daba explicaciones complicadas. Con el tiempo, la respuesta se volvió sencilla. Es mi hija. Y en cierto modo, era verdad. La alimentaba, la vestía, la acunaba cuando tenía pesadillas. Le enseñé sus primeras palabras, le sostuve las manitas cuando dio sus primeros pasos. Estuve allí en cada fiebre, en cada dentición, en cada descubrimiento. ¿Qué es una madre sino aquella que cuida, protege y ama incondicionalmente? Jorge aceptó mi decisión con una pasividad que en aquel momento atribuía a su desinterés general por los asuntos familiares. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que había más en aquel silencio, mucho más. Clara crecía fuerte y sana. Era una niña alegre, curiosa, cariñosa. A veces me pillaba mirándola, buscando rasgos de Leticia, la forma de los ojos, la sonrisa fácil, la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba concentrada. Pero había otros rasgos, otros gestos que no venían de ella. La forma en que fruncía el ceño cuando estaba molesta, la manera en que cruzaba los brazos cuando estaba decidida a no ceder. Pequeños detalles que me hacían pensar en su padre desconocido, en el hombre que Leticia nunca mencionó. A medida que Clara crecía, empezaron las preguntas. Primero, cosas sencillas. ¿Por qué no tengo fotos de cuando era un bebé en tu barriga, mamá? Yo inventaba historias, decía que las fotos se habían perdido en una mudanza, que la cámara se había roto. Pequeñas mentiras, inofensivas, que calmaban su curiosidad infantil. Pero sabía que algún día las preguntas serían más difíciles, más directas. Algún día querría saber la verdad sobre su nacimiento, sobre su madre biológica. ¿Y qué le diría entonces? ¿Cómo le explicaría que la mujer que le dio la vida simplemente la abandonó sin dar explicaciones? ¿Cómo hablarle del vacío que Leticia dejó en nuestras vidas sin transmitirle a Clara el mismo dolor que yo sentí? Esas preguntas me atormentaban en las noches en las que no podía dormir. Pero durante el día, a la luz del sol, cuando veía a Clara corriendo por el jardín o concentrada en sus dibujos, todas las dudas se disipaban. El pasado era pasado. Lo que importaba era el presente, la vida que construíamos juntas, el amor que crecía entre nosotras cada día. Un amor que ningún secreto, ninguna verdad oculta podría disminuir jamás. Al menos eso era lo que creía firmemente, hasta el día en que encontré esa caja en el fondo del armario. Todo el castillo de certezas que había construido se derrumbó ante mis ojos. Los años pasaron como páginas de un libro sopladas por el viento. Clara creció rodeada de amor, de cuidados, de historias que yo inventaba antes de dormir. Historias de princesas valientes, de niñas que salvaban el mundo con bondad, de madres que cruzaban océanos para encontrar a sus hijas. Quizás, en el fondo, le estaba contando versiones románticas de nuestra propia historia o de la historia que yo deseaba que fuera nuestra. Jorge tenía una relación extraña con Clara. No era frío, pero tampoco mostraba el afecto natural de un padre. Era como si hubiera una línea invisible que no se permitía cruzar. Aún así, nunca le negó nada. Había una mezcla de orgullo y tristeza en su mirada que no lograba descifrar por completo. En su 7º cumpleaños, le regaló un piano. Clara quedó encantada, a pesar de que nunca había mostrado un interés especial por la música. Cuando le pregunté a Jorge por qué le había regalado precisamente eso, me respondió simplemente:
Mi madre tocaba el piano. Pensé que estaría bien que Clara también aprendiera. Fue una de las pocas veces que habló de su familia, de sus orígenes. Jorge siempre había sido reservado sobre su pasado, sobre sus padres, que murieron antes de que los conociéramos. Esa pequeña confesión, esa conexión que intentaba establecer entre su madre y Clara, me conmovió de una manera inesperada. Quizás, pensé, finalmente estaba aceptando a Clara como parte de la familia, como alguien que llevaría su legado. A Clara le encantaba el piano, tenía talento natural, decía su profesora. En pocos meses ya tocaba pequeñas piezas que llenaban la casa de una alegría que hacía mucho tiempo no existía allí. Era como si la música tuviera el poder de disipar las sombras, de traer luz a los rincones oscuros de los secretos que guardábamos. Las noches en que Clara tocaba, incluso Jorge parecía más ligero, menos atormentado por lo que fuera que lo consumía por dentro. A medida que Clara crecía, sus preguntas sobre el pasado se volvían más específicas, más difíciles de eludir. Ya no se contentaba con historias vagas sobre fotos perdidas o cámaras rotas. Sabía que algún día tendría que contarle la verdad, pero posponía ese momento, temiendo que la revelación pudiera destruir el precioso vínculo que habíamos construido. Así que seguí con mis medias verdades, mis omisiones cuidadosas. Le decía que era especial, que había llegado a nuestras vidas de una manera diferente, que algún día, cuando fuera mayor, lo entendería todo. Clara aceptaba mis explicaciones con esa confianza inocente que solo los niños tienen en los adultos que aman. Pero yo sabía que esa confianza tenía fecha de caducidad. Algún día, la niña curiosa e inteligente que era, empezaría a unir las piezas, a cuestionar las inconsistencias, a exigir respuestas reales. Jorge observaba estas interacciones desde la distancia, sin interferir nunca, sin ofrecer nunca su versión de los hechos. A veces le preguntaba al respecto, ¿no crees que deberíamos decirle la verdad? ¿Al menos una parte? Y él siempre respondía lo mismo. Es feliz así, Solange. ¿Por qué cambiar lo que funciona? Estaba parcialmente de acuerdo, en parte por cobardía, en parte por un instinto protector casi primitivo. Clara era mi hija, no de sangre, ni en el papel, pero sí en mi corazón, en mi alma, en la vida que compartíamos día tras día. El miedo a perderla, a ver su amor convertirse en dolor o resentimiento, era mayor que mi compromiso con la verdad. Así seguíamos, los tres unidos por lazos invisibles de amor y secretos, en una delicada danza en la que cada uno conocía solo los pasos que se le permitían. Los años de la preadolescencia de Clara trajeron nuevos retos. Su cuerpo comenzaba a cambiar, al igual que su comportamiento. De repente, la niña dulce y obediente daba paso a una joven cuestionadora, a veces rebelde. No era nada fuera de lo común para su edad, según me aseguraban los libros que devoraba sobre educación y desarrollo infantil. Pero para mí, cada acto de rebeldía, cada puerta cerrada con fuerza, cada respuesta mal contestada sonaba como un presagio de tormenta, como si instintivamente ella empezara a sentir que algo andaba mal, algo no dicho en nuestra dinámica familiar. Jorge no sabía lidiar con estos nuevos comportamientos. Nunca había sido un hombre paciente, y los cambios de humor de Clara lo irritaban particularmente. Una noche, tras una discusión sobre la hora a la que debía volver de una fiesta con sus amigos, perdió los nervios. Levantó la voz como nunca lo había hecho antes y pronunció unas palabras duras que quedaron flotando en el aire como cuchillos. Eres igual que tu verdadera madre. Rebelde, terca, desagradecida. Clara se quedó paralizada.
Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en Jorge. «¿Tu verdadera madre? Pero tú no eres mi madre». La mirada que me lanzó en ese momento contenía toda la confusión y el dolor de quien siente que ha vivido una mentira. Jorge palideció, dándose cuenta del error que había cometido. Salió de la habitación sin decir nada más, dejándome sola para lidiar con el desastre. «Clara, cariño, él no quería decir eso. Está nervioso, ya sabes cómo se pone tu padre cuando está estresado por el trabajo». Mis palabras sonaban vacías incluso para mí. Clara no respondió. Subió a su habitación y cerró la puerta. Oí el clic de la llave en la cerradura. Por primera vez, se encerraba, se alejaba, creaba una barrera física entre nosotros. Me senté al pie de la escalera, sin fuerzas para subir e intentar más explicaciones que no vendrían. Aquella noche marcó el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra relación. Clara no mencionó el incidente en los días siguientes, pero algo había cambiado. Había una mirada de desconfianza en sus ojos, una distancia en su abrazo, como si estuviera constantemente evaluando, analizando, buscando señales de lo que podría ser verdad o mentira en todo lo que decía. Intenté compensar esa fractura con más atención, más regalos, más libertad. Quizás pensé si se sentía lo suficientemente querida y segura, las dudas sobre sus orígenes perderían importancia. Fue en esa época cuando empecé a considerar la idea de formalizar legalmente la adopción de Clara. Ya tenía 12 años, edad suficiente para entender y participar en el proceso. Quizás era la oportunidad de finalmente abrir el juego, contarles sobre Leticia, sobre cómo había entrado y salido de nuestras vidas, dejando atrás el mayor regalo que jamás habíamos recibido. Jorge se mostró sorprendentemente contrario a la idea. Cuando mencioné la adopción, se puso tenso, agitado de una manera que rara vez mostraba. ¿Por qué meter eso ahora? Ya la tratamos como a nuestra hija en todos los aspectos. ¿Para qué tanta burocracia? Insistí, argumentando que sería importante para Clara tener esa seguridad legal, ese sentimiento de pertenencia oficial a la familia. Jorge se mantuvo inflexible. Dijo que no quería abogados y jueces investigando nuestra vida, haciendo preguntas, desenterrando el pasado. Tuve la clara sensación de que había algo más en esa resistencia, algo más allá de la molestia de la burocracia. Pero, como siempre, no insistí, no forcé una confrontación que podría sacar a la luz verdades que yo misma no estaba segura de querer afrontar. Esa misma semana, buscando documentos antiguos para renovar nuestro seguro de vida, fui al despacho de Jorge. Había viajado por trabajo y estaría fuera unos días. El despacho era su espacio sagrado, donde rara vez entraba sin invitación, pero necesitaba esos papeles con urgencia. Revisando los cajones del viejo escritorio, encontré una caja de cartón escondida entre carpetas y documentos. No había nada escrito en el exterior, nada que indicara su contenido. La abrí sin pensarlo mucho, imaginando que podría contener los documentos que buscaba. Dentro, cuidadosamente organizadas, había cartas, varias de ellas escritas en papel sencillo, con una letra que reconocí inmediatamente, la letra de Leticia. Mi corazón se aceleró. Con manos temblorosas, cogí la primera carta. Estaba dirigida a Jorge. Empecé a leer. Cada palabra era un golpe, cada frase una revelación que destrozaba el mundo que conocía. Jorge, el bebé que llevo en mi vientre es tu hijo. Sé que no quieres asumir la responsabilidad, que tienes a tu esposa, tu vida perfecta, pero ya no puedo seguir fingiendo. No puedo seguir mirando a la señora Solange a los ojos sabiendo que llevo en mi vientre al hijo de su marido.
El suelo parecía haberse desvanecido bajo mis pies. El aire se volvió repentinamente pesado, imposible de respirar. Leí otra carta y otra y otra. Todas contaban la misma historia. Jorge y Leticia, una aventura, un bebé, traición, abandono. Clara, mi Clara, hija de Jorge, de mi marido, del hombre con el que compartí décadas de mi vida, con el que construí una familia sobre cimientos de mentiras. Las cartas cayeron de mis manos, esparciéndose como hojas muertas por el suelo de la oficina. Me senté allí mismo, incapaz de moverme, de procesar la magnitud de aquella revelación. Ahora todo tenía sentido. El distanciamiento de Jorge durante los primeros meses de vida de Clara, su incomodidad cuando le sugería la adopción legal, el parecido en la forma de fruncir el ceño cuando se le contradecía. Todas las piezas encajaban en un macabro rompecabezas que revelaba el alcance de la traición que había sufrido. No solo de Jorge, sino también de Leticia, la chica a la que acogí como hija, a la que amé, a la que cuidé durante su embarazo, sin sospechar jamás que el padre de su bebé dormía a mi lado todas las noches. Pasé el resto del día encerrada en el despacho, leyendo y releyendo cada una de esas cartas, tratando de asimilar la magnitud de la traición que había sufrido. Las palabras de Leticia, escritas con esa letra redonda e infantil, me quemaban los ojos como ácido. En una de las cartas describía cómo había empezado todo. Encuentros furtivos en el garaje cuando yo salía a hacer la compra, toques discretos en la cocina, promesas susurradas de que dejaría estéril a su mujer para quedarse con ella. En otra, ya embarazada, le suplicaba a Jorge que asumiera la paternidad. Le hablaba del miedo a criar a un niño sola, sin recursos, sin apoyo. Las cartas más recientes eran las más dolorosas. En ellas, Leticia ya no suplicaba amor ni reconocimiento. Había rabia en sus palabras, desesperación, incluso amenazas veladas. Se lo contaré todo a tu mujer, Jorge. Se merece saber qué tipo de hombre tiene a su lado. Se merece saber que el bebé al que ama como si fuera suyo es hijo tuyo, fruto de tu traición. En una de las últimas cartas, fechada solo una semana antes de su desaparición, Leticia escribió algo que me heló la sangre. No soporto seguir viviendo en esta casa, viendo a la señora Solange tratarme con tanto cariño mientras cargo con este secreto. No soporto seguir viéndote hacerte el buen marido, el hombre respetable, cuando sé lo que me has hecho. Me voy, Jorge, me llevaré a Clara. Empezaremos de nuevo lejos de aquí. ¿Era esa la respuesta al misterio de su desaparición? ¿Habría hecho Jorge algo para impedir que se llevara a Clara, para evitar que la verdad saliera a la luz? Un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, el hombre con el que había compartido la cama durante décadas se había convertido en un extraño, quizá incluso en alguien peligroso. Recogí las cartas con manos temblorosas y las guardé de nuevo en la caja. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer con esa bomba que había explotado en mis manos. Clara llegaría del colegio en unas horas. Jorge volvería de su viaje en 2 días. El tiempo, ese viejo enemigo, una vez más se mostraba escaso para tomar decisiones que cambiarían para siempre el curso de nuestras vidas. Esa noche miré a Clara con otros ojos. Hacía los deberes en la mesa de la cocina, concentrada, con el ceño fruncido de una forma que ahora reconocía como idéntica a la de Jorge. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo no había notado las evidentes similitudes entre padre e hija? Quizás porque el corazón ve lo que quiere ver, porque el amor a veces nos ciega ante verdades incómodas, o quizás porque, en el fondo,
no quería ver. Clara levantó la vista del cuaderno y me pilló mirándola. ¿Estás bien, mamá? Tienes una cara rara. Forcé una sonrisa, tragándome el nudo que se me había formado en la garganta. Todo está bien, cariño. Solo estoy un poco cansada. Volvió a su lección, pero no sin antes lanzarme una mirada recelosa. Clara siempre ha sido sensible a los cambios de humor, una habilidad desarrollada, imagino, por crecer en un hogar donde los secretos se guardaban como tesoros valiosos y donde las verdades se maquillaban. Me fui a la habitación más temprano esa noche, alegando un dolor de cabeza. En realidad necesitaba estar sola, ordenar mis pensamientos, decidir mi próximo paso. Tumbada en la cama que durante tantos años compartí con Jorge, mirando al techo como si pudiera ofrecerme respuestas, reviví cada momento de los últimos 12 años bajo una nueva luz. Las miradas que intercambiaban Jorge y Leticia, que yo atribuía a la incomodidad social, las ausencias inexplicables de mi marido, su distanciamiento inicial de Clara seguido de ese acercamiento culpable, todo cobraba ahora un sentido terrible. Sentí rabia, una rabia profunda, visceral, que nunca antes había experimentado. Rabia hacia Jorge por su traición, por utilizar a una niña vulnerable que dependía de nosotros, por negar a su propia hija el reconocimiento que se merecía. Rabia hacia Leticia por abusar de la confianza que había depositado en ella, por involucrarse con mi marido bajo mi propio techo. Pero sobre todo rabia hacia mí misma, por no haber visto las señales, por haber sido tan ciega, tan ingenua, por haber criado a la hija de mi marido con otra mujer sin sospechar nunca de la verdad. La mañana siguiente trajo una claridad que la noche de insomnio no había podido ofrecerme. Mientras preparaba el café para Clara, pensando en las cartas escondidas en el despacho, tomé una decisión. No confrontaría a Jorge inmediatamente, no por miedo ni por cobardía, sino por Clara. Estaba en plena adolescencia, una etapa ya de por sí turbulenta. Descubrir de golpe que el hombre al que llamaba Jorge era en realidad su padre biológico, que su madre biológica era la empleada que la abandonó y que todos le habíamos mentido durante toda su vida, sería devastador. Tenía que protegerla de ese impacto, al menos por ahora. Tenía que preparar el terreno, encontrar el momento adecuado, las palabras adecuadas. Y también necesitaba respuestas. ¿Qué le había pasado realmente a Leticia? ¿Por qué había abandonado a Clara cuando la carta indicaba que planeaba llevársela? Jorge sabía dónde estaba. ¿Tenía algo que ver con su desaparición? Esas preguntas martilleaban en mi cabeza mientras le sonreía a Clara, le deseaba un buen día en el colegio y actuaba como si el mundo no se hubiera derrumbado sobre mí. Decidí que cuando Jorge volviera, lo observaría, estudiaría sus movimientos, sus reacciones, buscaría más pistas, más pruebas. No podía confrontarlo solo con las cartas. Él lo negaría, inventaría explicaciones. Necesitaba algo más concreto, algo que lo hiciera confesar toda la verdad. Con esa determinación, pasé los 2 días siguientes registrando la casa mientras Clara estaba en la escuela. Revolví el despacho de Jorge, busqué en cada cajón, cada armario, cada escondite posible. No encontré más cartas, pero hallé algo igualmente revelador. Una libreta bancaria a nombre de Leticia, con ingresos mensuales que comenzaron incluso antes de su embarazo y continuaron durante algún tiempo después de su desaparición. El último ingreso databa de casi 1 año después de que ella nos dejara. Jorge estaba manteniendo a Leticia incluso después de que ella se marchara. ¿O se trataba de algún tipo de chantaje?
La libreta no ofrecía respuestas, solo más preguntas. Jorge llegó a casa un viernes por la noche, cansado del viaje, pero de buen humor. Trajo regalos para Clara y para mí. Un vestido caro que no pegaba nada con mi estilo. Lo observé durante la cena, estudiando cada gesto, cada palabra, como si pudiera arrancarle la verdad solo con la fuerza de mi mirada. Se dio cuenta después de que Clara subió a su habitación. Me preguntó directamente: ¿ha pasado algo, Solange? Estás rara. Mantuve la compostura, aunque mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo. Solo estoy cansada, respondí, y preocupada por Clara. Está haciendo muchas preguntas sobre el pasado, sobre sus orígenes. Vi cómo se contraía un músculo en la mandíbula de Jorge, un signo de tensión que conocía bien después de tantos años de matrimonio. Lo disimuló tomando un sorbo de vino. Está en esa edad, es normal que sienta curiosidad. Asentí, observándolo atentamente. ¿Y qué debemos decirle, Jorge? ¿Qué versión de la verdad crees que merece oír? La pregunta hizo que me mirara más atentamente. Había desconfianza en sus ojos, pero también confusión. No sabía cuánto sabía yo. La misma versión de siempre, Solange, que su madre biológica no podía criarla y la dejó a nuestro cuidado. Es lo más cercano a la verdad sin entrar en detalles que solo la harían daño. Asentí con la cabeza. Luego me levanté, fui a la estantería del salón y volví con la caja de cartas. La puse sobre la mesa entre nosotros, como una bomba a punto de estallar. Jorge palideció visiblemente. Las cartas de Leticia, dijo simplemente. Las encontré en tu despacho. Lo sé todo, Jorge. Sé que Clara es tu hija. Sé de tu traición. Lo que aún no sé es qué le pasó a Leticia. ¿A dónde fue realmente? ¿Qué le hiciste, Jorge? El silencio que siguió parecía denso, palpable. Jorge miraba la caja como si contuviera una serpiente venenosa. Cuando finalmente habló, su voz estaba alterada, como si cada palabra le exigiera un enorme esfuerzo físico. Sí, admitió. Clara es mi hija biológica. Sí, te traicioné con Leticia. Fue un error terrible del que me arrepiento todos los días. Pero no le hice nada a Solange. Ella se fue por su propia voluntad. Yo solo le facilité las cosas. Le di dinero para que empezara de nuevo lejos, a cambio de su silencio, a cambio de dejar a Clara con nosotros. Al final, era lo que ella quería. Me di cuenta de que estaba llorando solo cuando sentí las lágrimas mojar mis manos cerradas sobre la mesa. No era por tristeza ni por dolor, sino por pura rabia. Todos estos años, Jorge, todos estos años viviendo una mentira, criando a tu hija sin saberlo, y nunca tuviste la decencia, el valor de decirme la verdad. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, había algo en su voz, no arrepentimiento ni vergüenza, sino una especie de alivio resignado, como si por fin pudiera quitarse una máscara demasiado pesada de llevar. La quieres, Solange. Quieres a Clara como si fuera tu propia hija, quizá más de lo que yo jamás fui capaz de quererte. Pensé que la verdad solo destruiría eso, solo nos causaría dolor a todos. Me levanté, incapaz de seguir sentada frente a él. ¿Qué haremos ahora, Jorge? ¿Qué le diremos a Clara? Suspiró profundamente y se pasó la mano por el rostro cansado. Esa es tu decisión, Solange. Siempre lo ha sido. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Mi mundo se había puesto patas arriba. Todas mis certezas se habían desmoronado como castillos de arena golpeados por la marea. Me quedé en la habitación de invitados, incapaz de compartir la cama con Jorge después de todo lo que había descubierto. Sentada junto a la ventana, observé cómo el cielo oscuro daba paso al amanecer, cómo las estrellas desaparecían una a una,
cómo el sol salía tímido en el horizonte. La luz del día no trajo claridad a mis confusos pensamientos, solo resaltó la cruda realidad a la que ahora tenía que enfrentarme. Oí a Jorge preparándose para salir, sus pasos pesados por el pasillo, el sonido familiar de las llaves del coche. No se dijo ni una palabra entre nosotros. ¿Qué había que decir después de todo? Décadas de matrimonio reducidas a mentiras y traición. El hombre que creía conocer se revelaba como un extraño, capaz de seducir a una joven vulnerable bajo nuestro propio techo, de negar a su propia hija su nombre, su reconocimiento. ¿Y yo? ¿Qué papel desempeñé en esta farsa sino el de una tonta conveniente? Tan desesperada por ejercer la maternidad que nunca se me permitió que cerré los ojos ante las señales evidentes de que algo andaba mal. Las lágrimas brotaron silenciosas y amargas. Lloré no solo por la traición de Jorge, sino por la inocencia de Clara, que inevitablemente quedaría destruida, por la confianza que había depositado en mí y que yo, sin querer, había traicionado al perpetuar la mentira. Lloré también por Leticia, la joven que entró en nuestra casa en busca de trabajo y salió cargando las marcas invisibles de una relación desigual, de promesas vacías. ¿Dónde estaría ahora? ¿Habría aceptado realmente el dinero de Jorge y se habría marchado voluntariamente, dejando atrás a su hija? ¿O habría más en esta historia, detalles oscuros que Jorge no contó, incluso cuando se enfrentó a él? Cuando Clara se despertó, esbocé una sonrisa y le preparé el desayuno como siempre. Ella notó mis ojos hinchados, la tensión en mis movimientos. ¿Habéis discutido? Tu padre no está en casa. Tragué saliva al oírla llamar padre a Jorge, un término que usaba con naturalidad, sin saber lo literalmente cierto que era. Hemos tenido una discusión, sí, nada de lo que debas preocuparte. Me miró con recelo. Ya no era la niña que aceptaba cualquier explicación sin cuestionar. A sus 12 años, Clara observaba, analizaba y sacaba sus propias conclusiones. No me creo que no sea nada. Lleváis días raros. Tiene que ver conmigo. ¿He hecho algo mal? La pregunta me partió el corazón. Como tantos niños, Clara asumía la culpa de las tensiones entre los adultos que la rodeaban. No, cariño. No has hecho nada malo. Son problemas de adultos, cosas del pasado que tenemos que resolver. Algún día te lo contaré todo, te lo prometo, pero hoy no. Ella asintió, no del todo convencida, pero dispuesta a aceptar mi promesa por el momento. Terminó el café en silencio, cogió la mochila y se despidió con un beso rápido antes de salir para el colegio. Me quedé sola en la cocina con la taza de café enfriándose entre mis manos. Algún día te lo contaré todo, pero ¿cuándo sería ese día? ¿Y cómo sería esa conversación? ¿Qué palabras utilizaría para explicarle que toda su vida había sido una elaborada mentira? ¿Cómo haría para que entendiera que, a pesar de las falsedades, el amor que sentía por ella era lo más verdadero de mi existencia? Esas preguntas me atormentaban mientras deambulaba por la casa vacía, tocando objetos familiares que ahora parecían pertenecer a una vida que ya no era mía. Las fotografías en la pared, Jorge, Clara y yo en momentos felices, ahora parecían escenas de una obra de teatro, actores representando a una familia que nunca existió realmente. En una de ellas, tomada en el 7º cumpleaños de Clara, Jorge la abrazaba con una sonrisa orgullosa. Padre e hija, sin saber que realmente lo eran. La ironía era demasiado cruel. Jorge regresó al final de la tarde. Parecía envejecido, como si el peso de la verdad revelada se hubiera manifestado físicamente en su cuerpo. Se sentó en la sala y me pidió que lo acompañara.
Su tono era diferente, ya no era defensivo ni evasivo, sino resignado, casi solemne. He estado pensando todo el día, Solange, sobre nosotros, sobre Clara, sobre qué hacer ahora. Asentí con la cabeza, esperando a que continuara. No voy a intentar justificar lo que hice. No hay justificación para traicionar la confianza de alguien que nos ama, para utilizar a una persona vulnerable como lo fue Leticia. Solo quiero que sepas que lo lamento profundamente, no del resultado. Clara es lo mejor que me ha pasado, aunque no haya sabido ser el padre que se merecía, pero me arrepiento del camino, de las mentiras, del sufrimiento que he causado. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera pasado horas preparando ese discurso. Quizás era sincero en su arrepentimiento, quizás no. Después de tantas mentiras, ¿cómo podía saberlo? Lo que importa ahora, continuó, es lo que haremos de aquí en adelante. Clara merece saber la verdad, pero tenemos que pensar en cómo decírselo. Ya está en una edad difícil, pasando por tantos cambios. Esto podría... La rabia que había contenido durante toda la conversación finalmente estalló. Ahora te preocupas por sus sentimientos. Ahora piensas en ella como tu hija. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando le negaste tu apellido, tu reconocimiento como padre? Cuando permitiste que creciera creyendo en una mentira? Jorge no reaccionó a mi explosión, solo se quedó allí sentado, absorbiendo cada palabra como un penitente que acepta su castigo. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. Tienes razón, Solange. En todo. Fui un cobarde, un hombre débil que no supo asumir sus responsabilidades, que prefirió el camino más fácil de la mentira. Si pudiera volver atrás... Pero no puedes, le interrumpí. Ninguno de nosotros puede. Ahora tenemos que lidiar con las consecuencias de tus actos, de nuestros silencios. Esa conversación no trajo respuestas claras, solo la certeza de que nada sería como antes. En los días siguientes, Jorge y yo vivimos en una especie de tregua incómoda. Seguíamos compartiendo la casa, las comidas, la apariencia de normalidad ante Clara, pero algo fundamental se había roto entre nosotros. Por la noche, en nuestras habitaciones separadas, cada uno se enfrentaba a sus propios demonios. Yo oscilaba entre la ira abrumadora y una profunda tristeza por lo que había perdido, no solo la confianza en el hombre con el que me había casado, sino también la imagen que tenía de mí misma. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando delante de mis narices? La culpa me consumía tanto como la rabia. Una semana después del descubrimiento, tomé una decisión. Era domingo por la mañana. Clara no tenía clase. Jorge estaba en casa leyendo el periódico en el balcón, como solía hacer los fines de semana. Los llamé a los dos al salón. Mi corazón latía tan fuerte que temía no poder hablar, pero sabía que era el momento. No podíamos seguir viviendo en esa farsa, en esa tensión silenciosa que Clara seguramente percibía, aunque no entendiera su origen. Clara, cariño, Jorge y yo tenemos que hablar contigo sobre algo importante, algo que debería haberse dicho hace mucho tiempo. Ella nos miró alternativamente, con los ojos muy abiertos por la aprensión. ¿Se van a separar? ¿Es eso? La pregunta directa, tan típica de su personalidad, me tomó por sorpresa. No. Sí, no es solo eso, Clara. Es algo más complejo. Miré a Jorge, esperando que tomara la iniciativa, que finalmente asumiera su responsabilidad. Parecía petrificado, incapaz de encontrar las palabras. Volví a Clara sosteniendo sus manos entre las mías. ¿Recuerdas cuando me preguntabas por tu madre biológica? ¿Por qué no teníamos fotos tuyas de cuando eras bebé? Ella asintió,
ahora visiblemente tensa. Te lo voy a contar todo ahora. Te prometí toda la verdad. Y empecé con palabras sencillas, directas, adecuadas para su edad, pero sin maquillar la realidad. Le hablé de Leticia, de cómo vino a trabajar a nuestra casa, de su embarazo. Al principio no mencioné la traición de Jorge, solo le dije que Leticia era su madre biológica, que se había marchado dejándola a nuestro cuidado. Clara escuchó en silencio, con el rostro convertido en una máscara indescifrable. Cuando terminé esa parte volví a mirar a Jorge. Ahora era su turno. Respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en aguas heladas. Clara, dijo finalmente con voz casi susurrante, hay algo más que debes saber. Yo soy tu padre biológico. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Vi cómo se transformaba el rostro de Clara a medida que comprendía el significado completo de aquella revelación. Su mirada pasó de mí a Jorge y de vuelta a mí, buscando confirmación, negación, cualquier cosa que hiciera aquella verdad menos dolorosa. Pero no había forma de suavizar el golpe. La verdad, oculta durante tanto tiempo, ahora estaba expuesta en toda su crudeza. Lo que siguió fue una explosión de emociones que nunca olvidaré. Preguntas gritadas entre lágrimas, acusaciones, el dolor crudo de una niña que descubre que toda su vida se ha construido sobre mentiras. En ese momento, mientras intentaba abrazar a Clara, que me empujaba, supe que nada volvería a ser como antes. El castillo de naipes que habíamos construido durante 12 años finalmente se había derrumbado. Las semanas que siguieron a nuestra revelación fueron las más difíciles que he vivido. Clara se encerró en un doloroso silencio, intercalado por explosiones de ira que dejaban a todos agotados. Se negaba a estar en la misma habitación que Jorge, evitaba mi mirada, respondía a mis preguntas con monosílabos cortantes. La confianza que habíamos construido a lo largo de los años se había hecho añicos en un solo día, con unas pocas palabras que lo cambiaron todo. Intenté respetar su espacio, darle tiempo para procesar la magnitud de aquella revelación. Pero mi corazón se rompía un poco más con cada puerta cerrada, con cada comida en silencio, con cada mirada acusadora. Una noche, incapaz de soportar más la distancia que crecía entre nosotros, entré en su habitación sin llamar. Estaba sentada en la cama, mirando una foto antigua, una de las pocas que teníamos de Leticia, tomada durante el embarazo. No me echó de inmediato, lo que consideré un pequeño milagro. Clara, empecé, sé que estás enfadada, dolida, confundida. Tienes todo el derecho a estarlo. Te hemos mentido toda tu vida. Yo te mentí, incluso cuando prometí que nunca lo haría. No tengo excusas, solo explicaciones si quieres escucharlas. Ella siguió mirando la foto, trazando con los dedos el contorno del rostro de Leticia, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. ¿Por qué me abandonó si era mi verdadera madre? ¿Por qué se fue sin mí? La pregunta, tan simple y a la vez tan compleja, me tomó por sorpresa. No estoy segura, respondí con honestidad. Jorge, tu padre, dice que aceptó dinero para irse, para dejarlas con nosotros, que quería empezar de nuevo en otro lugar sin la carga de un bebé, pero no sé si lo creo. Leticia te quería, Clara. Vi cómo te cuidaba, cómo le brillaban los ojos cuando sonreías. Siempre me pareció extraño, inexplicable que se fuera sin ti. Clara me miró entonces, me miró de verdad, por primera vez en semanas. Tú la conocías mejor que nadie. ¿Qué crees que pasó? La confianza implícita en esa pregunta, la idea de que mi opinión todavía le importaba, hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas.
Creo que algo la asustó. Algo le hizo creer que marcharse era la única opción. Quizá la amenazaron. Quizá la convencieron de que estarías mejor sin ella. No lo sé, Clara. Pero estoy segura de que no fue por falta de amor. Esa conversación, por dolorosa que fuera, fue el comienzo de una lenta reconciliación entre Clara y yo. No volvimos a ser lo que éramos antes. Eso sería imposible, pero encontramos una nueva forma de relacionarnos, basada en una honestidad cruda que nunca antes había existido. Con Jorge, sin embargo, el proceso fue mucho más lento y complicado. Clara se negaba a llamarlo padre, volviendo al distante Jorge, ahora cargado de una ironía cortante. Él intentaba acercarse, le ofrecía regalos, intentaba entablar conversaciones que invariablemente terminaban en portazos y lágrimas. Una tarde, los encontré en el jardín en una acalorada discusión. «¡Nunca me quisiste de verdad!», gritaba Clara, con el rostro rojo de ira. «Si me quisieras, me habrías reconocido como tu hija desde el principio. Me habrías dado tu apellido, habrías actuado como un padre de verdad». Jorge parecía más pequeño, de alguna manera, encorvado bajo el peso de esas acusaciones que sabía que eran ciertas. «Tenía miedo, Clara», dijo con voz quebrada. «Miedo de perderlo todo, tu respeto, el amor de Solange, la vida que hemos construido. Fui egoísta y cobarde. No hay un solo día en el que no me arrepienta de ello». La sinceridad en su voz debió de conmover a Clara porque no le gritó, no salió corriendo. Se quedó allí mirando a aquel hombre que era su padre biológico, pero que nunca había sido realmente su padre. «Arrepentirse no cambia nada», dijo finalmente. «No cambia el hecho de que crecí pensando que era otra persona, viviendo una mentira. No cambia el hecho de que me trataste como un secreto sucio, algo que había que ocultar». Luego se dio la vuelta y entró en la casa, dejando a Jorge solo con su arrepentimiento tardío. Esa noche, Jorge y yo hablamos largo y tendido. No como marido y mujer, ese vínculo estaba irremediablemente roto, sino como dos personas unidas por el amor a un niño al que ambos, de diferentes maneras, habíamos herido profundamente. «¿Qué vamos a hacer ahora?», le pregunté, agotada de tanto llorar. Él suspiró, pasando la mano por su cabello ya canoso en las sienes. «Creo que necesito irme por un tiempo, Solange. Darles espacio a ustedes dos para sanar, para reconstruir lo que sea posible, sin mi presencia constante, recordándoles todo lo que salió mal». Asentí en silencio. Era la decisión correcta, por dolorosa que fuera. Jorge se mudó a un apartamento en el centro de la ciudad. No fue una ruptura definitiva. Seguía visitándonos, participaba en las decisiones importantes sobre Clara y seguía siendo legalmente mi marido. Pero nuestra casa, antes un campo minado de tensiones y secretos, empezó poco a poco a respirar de nuevo. Clara y yo establecimos nuevas rutinas, nuevos rituales. Hablábamos más, con una honestidad que nunca antes nos habíamos permitido. Ella me hacía preguntas sobre Leticia, queriendo saber cada detalle que yo pudiera recordar. Cómo era su voz, su risa, sus gustos, sus sueños. Yo respondía con la mayor sinceridad posible, incluso cuando las preguntas eran difíciles, incluso cuando las respuestas nos hacían daño a las dos. «¿Crees que todavía piensa en mí?», me preguntó Clara una noche mientras le cepillaba el pelo, un ritual íntimo que habíamos redescubierto recientemente. «No puedo imaginar que no», respondí. «No importa por qué se fue, Clara. Tú lo eras todo para ella. Estoy segura de que no pasa un solo día sin que piense en ti, sin que se pregunte cómo estás, en quién te has convertido».
Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. A veces sueño con ella, dijo en voz baja. En el sueño vuelve, me abraza, me explica por qué tuvo que irse. Cuando me despierto, por un segundo, antes de recordar todo, siento una felicidad tan grande y luego vuelve el dolor. La abracé con fuerza, sintiendo cómo sus lágrimas mojaban mi camisa. Yo también sueño con ella, le confesé. Sueño con poder preguntarle por qué nos dejó, por qué decidió marcharse sin ti cuando parecía que la querías tanto. Pero más que eso, sueño con poder darle las gracias. Clara se apartó, mirándome confundida. ¿Dar las gracias? ¿Agradecerle a la mujer que traicionó su confianza con su marido? ¿Que se fue sin dar explicaciones? Sonreí, a pesar de las lágrimas que también corrían por mi rostro. Agradecerte a ti, Clara, por haberme dado la oportunidad de ser tu madre, aunque no sea de sangre, por haberme dado el mayor regalo que he recibido en mi vida, aunque fuera en las circunstancias más dolorosas posibles. Con el tiempo, las heridas comenzaron a cicatrizar. No desaparecieron. Las cicatrices nunca desaparecen, solo se convierten en parte de quienes somos, marcas de las batallas que hemos sobrevivido. Clara retomó el contacto con Jorge gradualmente, en sus propios términos. Comenzó con almuerzos ocasionales, que evolucionaron a visitas a su apartamento los fines de semana. Nunca volvió a llamarlo padre, pero desarrolló con él una relación propia, adulta, basada no en las expectativas de lo que un padre y una hija deberían ser, sino en lo que realmente eran, dos personas conectadas por la sangre y por una historia compleja, tratando de encontrar un camino para seguir adelante. En cuanto a mí, seguí casada con Jorge en el papel, pero nuestro matrimonio, tal y como había existido durante décadas, había terminado. Seguimos siendo amigos, unidos por el amor a Clara, pero el romance, la confianza, la intimidad, todo eso se había perdido en el momento en que encontré aquellas cartas. No me arrepiento de la decisión de quedarme, de no romper completamente. Para Clara ya era demasiado difícil procesar las revelaciones sobre sus orígenes, sobre la marcha de Leticia, sobre el papel de Jorge en su vida. Un divorcio oficial habría sido solo otra ruptura, otra pérdida en una época ya marcada por tantas pérdidas. Además, con el tiempo, me di cuenta de que no odiaba a Jorge. Por mucho que su traición me hubiera dolido, era un hombre imperfecto, como todos lo somos en alguna medida. Tomó decisiones terribles, causó dolor a personas que confiaban en él, pero también sufrió las consecuencias, cargó con el peso de sus errores y al final me dio a Clara. No intencionadamente, no como debería haber sido, pero aún así. Clara creció y se convirtió en una mujer increíble, fuerte, decidida, honesta, como solo pueden serlo quienes han conocido el dolor de la mentira. Fue a la universidad, se graduó, construyó una carrera, encontró el amor. En su matrimonio se impuso una regla por encima de todo, la honestidad absoluta, incluso cuando la verdad era difícil, incluso cuando dolía. Nunca encontramos a Leticia, a pesar de las búsquedas que Clara inició cuando se hizo adulta. Es como si hubiera desaparecido por completo, sin dejar rastro. A veces me pregunto si estará viva, si estará bien, si algún día sabremos lo que realmente pasó aquella mañana de miércoles cuando se fue de nuestras vidas para siempre. Pero lo más importante es que Clara está bien. Y si hay una lección que he aprendido en todo este viaje es que el amor verdadero va más allá de la sangre, más allá del dolor, más allá de los errores. El amor verdadero es elección, es permanencia, es quedarse incluso cuando sería más fácil marcharse.
Es llevar en el pecho los secretos más dolorosos solo para proteger a quienes amamos. Es, al fin y al cabo, lo único que realmente importa. Esta ha sido mi historia, una historia de amor, traición, abandono y renacimiento. Crié a Clara como a mi hija, aun llevando en mi pecho el dolor de una verdad que nadie debería descubrir por casualidad. Elegí el silencio no por cobardía, sino por amor. Quizás me equivoqué, quizás acerté, pero hice lo que creí mejor ante lo que la vida me presentó. Ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Se lo habrías contado todo a la niña? ¿Habrías echado a tu marido? ¿O habrías hecho como yo, abrazar a la niña y seguir adelante con el corazón roto? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Leeré cada uno con cariño. Y si esta historia te ha emocionado de alguna manera, suscríbete al canal. Dale a me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Un beso y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.